Saludos chicos y chicas, les habla el profesor Edebaldo. Les recuerdo, estamos en la materia de dispositivos digitales programables. En este video vamos a empezar con la primera unidad, la cual se llama Entorno de programación de los dispositivos digitales programables. Específicamente con el primer subtema, que recordemos se llama Interfaces y dispositivos de programación. En este tema les voy a mostrar algunas de las herramientas que son necesarias para poder cargar un programa a un PLD. ¿De acuerdo? Pero antes de eso, definamos qué es un PLD. Son componentes electrónicos que se utilizan para construir circuitos digitales reconfigurables. Los PLD se diferencian de los circuitos integrados, los cuales consisten en compuertas lógicas, en que no tienen una función definida al momento de ser fabricados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pensemos en un circuito de compuertas AND. Cuando ese circuito se fabrica para que ejecute la operación lógica de la compuerta AND. Solamente puede realizar esa operación, es decir, no es reconfigurable. ¿De acuerdo? En cambio, el PLD sí es reconfigurable porque al momento de fabricarlo no realiza una tarea en particular. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que antes de que nosotros pretendamos utilizar un PLD, es necesario programarlo. Y programar se refiere a reconfigurar. Esto mediante un programa especializado. ¿De acuerdo? Bueno, para entender en qué consiste la programación de los PLDs, es necesario tomar en cuenta algunos aspectos de su arquitectura. La unidad elemental de la arquitectura de los PLDs son las matrices lógicas. Las matrices lógicas son arreglos de las entradas de los circuitos integrados que llegan a compuertas lógicas AND y OR. Vean la imagen que les muestro. Esta es una matriz lógica de compuertas AND. Aquí tenemos una entrada A negada, B y B negada, ¿ok? Las líneas curvas que están aquí representan fusibles. Observen cómo los fusibles hacen que todas las entradas lleguen a todas las compuertas. Programar un PLD consiste en abrir estos fusibles para que solamente determinadas entradas lleguen a las compuertas. Programando esta matriz lógica, tendríamos esta imagen. Observen la diferencia. Programar significa fundir los fusibles para evitar que esa entrada en particular llegue a la compuerta lógica. Tomemos en cuenta, o como ejemplo, esta compuerta AND. Para esta compuerta se fundieron todos estos fusibles, el que estaba aquí, el que estaba aquí, 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 aquí y aquí. ¿De acuerdo? De modo que solamente va a llegar la entrada A y B. Eso quiere decir que a la salida de esta compuerta va a estar el resultado de la operación AND de A con B, es decir, A AND B. Y así con las otras dos compuertas lógicas. ¿Ok? Y bueno, observen que estoy diciendo fusibles, o mejor dicho, escuchen que estoy diciendo fusibles. Cuando el dispositivo PLD en particular, sus matrices lógicas tienen fusibles, eso quiere decir que solamente es programable una vez. ¿Por qué? Bueno, si nosotros quisiéramos programarlo nuevamente, tendríamos que soldar estas terminales, lo cual ya no es posible porque estamos hablando de circuitos integrados. Ahora, hay otros circuitos que no tienen fusibles, sino que pues ya trabajan con lógica de estado sólido. Y bueno, aquí les muestro un ejemplo. Observen que también es una matriz lógica de compuertas AND, cuya salida va a una compuerta OR. Aquí en lugar de fusibles, pues ya podemos tener transistores que se pueden configurar como cerrados, es un contacto normalmente cerrado o un contacto normalmente abierto. ¿De acuerdo? Bien, ahora que tenemos una idea general de qué consiste la programación de los PLDs, les voy a hablar un poco sobre los lenguajes de programación. Podemos considerar a los lenguajes de programación en dos categorías. Una, utilizada para programar dispositivos de baja complejidad, es decir, PLDs de baja complejidad, y otra categoría de lenguajes para programar dispositivos de alta complejidad. Para los dispositivos de baja complejidad podemos encontrar tres lenguajes, que es el CUPL, ABEL y PALASM. ¿Ok? Se los voy a deletrear. CUPL se deletrea CUPL, ABEL es ABL y PALASM es PALASM. ¿Ok? Ahora, como lenguajes de programación para dispositivos de alta complejidad, vamos a encontrar a VHDL y bueno, también ABEL se llega a utilizar para programar dispositivos de alta complejidad. Esos como lenguajes de programación. Sin embargo, también
la programación esquemática, es decir, por símbolos esquemáticos, es muy utilizada. De entre estos lenguajes que les acabo de mencionar, el más popular, el que más se utiliza es el VHDL, incluso para dispositivos de baja complejidad. Dicho esto, ahora saben que al menos hay 5 lenguajes de programación para PLDs y además hay una forma de programar estos dispositivos de manera gráfica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué tantos lenguajes de programación? Si nosotros pensamos en los microcontroladores, los lenguajes que habremos escuchado para estos dispositivos pues es el lenguaje ensamblador y el lenguaje C. Digamos, son dos lenguajes generales para estos dispositivos. ¿Por qué para los PLDs podemos encontrar 5 si no es que más? Bueno, una respuesta es que los PLDs fueron primero que los microcontroladores. De hecho, cuando estos dispositivos, los PICs, los microcontroladores, aparecieron, los PLDs empezaron a caer en desuso, hasta prácticamente desaparecer. Pero con las nuevas tecnologías de integración, resurgieron porque resulta que pueden ser utilizados para operaciones en las que los microcontroladores se quedan cortos, es decir, no alcanzan a generar los resultados que se buscan, ¿ok? Ahora, pensando en los microcontroladores y en los PLDs, cuando nosotros programamos un microcontrolador, pues hacemos nuestro programa en lenguaje ensamblador o en lenguaje C, compilamos el programa y obtenemos un archivo ejecutable que sabemos que tiene extensión .hex, es decir, extensión de hexadecimal, lo cual quiere decir que la información en ese archivo tiene un formato hexadecimal, pues que el microcontrolador puede comprender, ¿ok? Pero cuando hablamos de PLDs, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Qué es lo que cargamos en el PLD? Cuando dije obtenemos, me refiero a qué es lo que obtenemos al compilar el programa en alguno de esos lenguajes, es decir, VHDL, por ejemplo. Bueno, vamos a obtener diferentes archivos, ¿ok? Pero uno es el que nos interesa para cargar en el PLD. Ese archivo tiene extensión JEDEC, se les conoce como archivos .JEDEC. Les voy a deletrear el nombre, es JEDEC, y quiere decir Joint Electron Device Engineering Council, ¿ok? Y son las siglas de un consejo de ingeniería eléctrica, electrónica. Simplemente le dieron ese nombre al formato de ese archivo, .JEDEC, ¿ok? Ese archivo es el que se carga al PLD a través de un grabador. Entonces, ¿qué necesitamos para programar? Bueno, necesitamos un software que compile el lenguaje de programación de los PLDs, es decir, podemos tener un programa para compilar en VHDL, en CUPUL, en Abel, en Palasm, o incluso programación gráfica. Compilamos el programa, obtenemos un archivo con extensión .JEDEC y ya mediante un grabador, que es una plataforma electrónica donde nosotros conectamos nuestro PLD, pues transferimos desde la computadora ese archivo .JEDEC al PLD, ¿ok? Y bien, dicho esto, ahora consideremos cuál es el entorno de programación de los PLDs. Pues bueno, primero les voy a hablar de los grabadores, ¿ok? En los inicios de los PLDs, cada fabricante de los dispositivos generaba su propio grabador, es decir, una placa electrónica en la que había que montar al PLD y pues se grababa ahí el programa. Actualmente podemos encontrar grabadores que fabrican los productores de PLDs o podemos encontrar grabadores genéricos. Por ejemplo, aquí les muestro las figuras de 3 grabadores. Este es un programador universal con serie VP-290. En particular pues lo encontré en internet en una tienda electrónica, de dispositivos electrónicos. Aquí tenemos el zócalo donde vamos a conectar los dispositivos y bueno, podemos grabarlos. Lo que hay que tener en cuenta a la hora de comprar o utilizar un grabador pues es verificar que ese grabador sea capaz de programar al dispositivo que queremos. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, siempre en el manual del fabricante. Cuando nosotros compramos un grabador debe de venir un instructivo o un manual que indica cuáles dispositivos puede grabar. Por ejemplo, este grabador universal pues debe de poder grabar memorias EEPROM, microcontroladores, dispositivos digitales programables de baja capacidad, ¿no? Como pueden ser PROMs, GALs, PALs, PLAs, ¿ok? Por otro lado, acá les muestro otros 2 grabadores, que en particular estos se utilizan para grabar algunos PLDs de alta complejidad, que son los CPLDs y los FPGA, ¿ok? Este que está aquí es exclusivamente para grabar
CPLDs o FPGAs, ciertos CPLDs y FPGAs de la empresa Altera. Y este de acá es un grabador que puede grabar CPLDs y FPGAs de las empresas Altera, Xilinx y Lattice. ¿Ok? Esos son algunos ejemplos de grabadores, no son los únicos, hay infinidad de grabadores. Bien, ahora hablemos de entornos de desarrollo para programar, PLDs. Y bueno, los entornos de desarrollo pues van a ser los programas. Les voy a mencionar aquí 4. Tenemos el ISP Lever Classic, desarrollado por Lattice Semiconductor, el Quartus 2, desarrollado por Altera, el Easy Design Suite, desarrollado por Xilinx, y el CUPUL, que utiliza el lenguaje CUPUL para programar PLDs de baja capacidad. Y bueno, este CUPUL inicialmente, ahorita no recuerdo quién lo desarrolló, pero actualmente le da soporte o le daba soporte Microchip. Bueno, chicos y chicas, vamos a dejar el video hasta aquí, no sin antes mencionarles las actividades correspondientes. La primera actividad va a ser un apunte de lo que estoy mostrando y de lo que acabo de mencionar. El apunte debe ser un resumen, ¿de acuerdo? Posteriormente, la siguiente actividad va a ser que contesten un cuestionario de 12 preguntas. Y las preguntas son las que les muestro aquí. No se apresuren a anotar las preguntas ahorita. Este cuestionario se los voy a hacer llegar vía Google Classroom. Así que esperen la notificación en su bandeja de correo electrónico. Y la tercera actividad es un pequeño debate en el que quiero que todos participen. Y ese debate lo que quiero que mencionen o discutan, entre comillas, es ¿por qué creen ustedes que haya más lenguajes de programación para PLDs que para microcontroladores? Y tiene que ver un poco en lo que mencioné aquí. Digo, aquí no fui objetivo con ese aspecto, pero sí fui subjetivo. Entonces por eso es un debate. Quiero que en base a lo que mencioné cuando hablé sobre los lenguajes de programación, pues reflexionen un poco para que concluyan por qué creen que hay más lenguajes de programación para PLDs que para microcontroladores. Ahora, de estas 3 actividades que les acabo de mencionar, van a recibir notificación en su bandeja de correo electrónico. ¿De acuerdo? Además de la notificación, en cada una de las actividades doy algunas instrucciones de cómo deben de entregarlas. Bueno, chicos, cualquier duda o comentario, ya saben, por favor de hacerme el comentario ya sea por la plataforma de Classroom o vía correo electrónico. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.